Oigan, hoy quiero hacer un video un poco diferente a las entrevistas, pero ligado a ellas. Quiero explicarles un poco cómo es este proceso de hacer las entrevistas y precisamente me voy a detener con las tres primeras entrevistas a artistas que he realizado, como es Quique Morales, Efraín Toledo y don Néstor Salgado. También quiero tocar un tema del que fue viral hace unas semanas en redes sociales sobre una agrupación que considera que se le está a lo mejor haciendo una mala imagen con algunas de las entrevistas. Miren, quiero platicarles el tema de la entrevista con Quique Morales, a quien estoy de verdad sumamente agradecido porque fue la primera persona que, pues sin tener un antecedente de esto, confió en mí y me aceptó la entrevista. Anteriormente había hecho un pequeño reportaje de la tilapia, de la tilapia aquí en mi municipio, que es pues, una de las actividades más reconocidas aquí en mi municipio de Tiquicheo. En el caso de Quique Morales, yo lo conocí personalmente cuando salió de Beto y sus Canarios y emprendió su propio proyecto. Él grabó unos videos distintos de Tierra Caliente en aquel entonces, un video que lo hice yo. Bueno, por aquí va a estar apareciendo a lo mejor la liga, la tarjeta, y ahí fue cuando lo conocí personalmente. A raíz de eso pues ya tomamos número, nos saludamos y todo, y ya pues, más que nada pues tal cual eran nervios que tenía, pues era mi primera entrevista con una de estas personalidades. Entonces sé que tuve muchos errores, sé que me faltaron muchas cosas de haberle preguntado a Quique. Yo creo que en alguna ocasión le voy a sugerir una segunda parte, a lo mejor ya con su proyecto, con los muchachos, para pues tocar algunos temas que olvidamos en esa ocasión. Y bueno, a raíz de eso pues fue que comencé un poco a abrirme espacio, para hacer este tipo para hacer este tipo de videos. Vaya, la entrevista después hice un reportaje de la fauna. Después voy a hacer un video hablando precisamente de ese tipo de reportajes. Ahorita me voy a guiar un poquito más en las entrevistas. Hice un video de reportaje de fauna de aquí de la región de Tierra Caliente, y posterior a eso hice la entrevista con don Efraín Toledo. Algo que decir de esa entrevista es que gracias a esa entrevista pues he tenido muy buena relación con don Efraín. Nos llevamos muy bien, hemos hecho trabajos juntos, lo he acompañado a sus presentaciones, le he realizado videos musicales. Entonces pues ha surgido bastantes cosas buenas a raíz de esa. Obviamente todos conocemos poco o algo de la carrera de don Efraín Toledo, entonces no fue muy difícil para mí pues llevar a cabo esa entrevista. Pero algo que debo reconocer, esa entrevista no está en el podcast en Spotify, por la sencilla razón de que el audio está pésimo. El audio de esa entrevista lo grabamos exterior, porque siempre desde un principio mi idea de grabar los podcasts era hacerlos en donde ellos se sintieran más cómodos, donde ellos me dijeran. En el caso de Quique fue en un restaurante, y en el caso de Efraín pues se me ocurría, o no recuerdo si él fue el que se le ocurrió, hacerlo precisamente en el jardín de Tuzantla y que de fondo estuvieran las letras, y se veía muy bien, pero no contaba que arriba donde estábamos pues había un buen de pájaros. Entonces la entrevista se ve manchada por ese ruido que generan pues los animales. Entonces para agregarlo al podcast pues no se me hizo conveniente. Fue una de las entrevistas que más visualizaciones ha tenido. Otra cosa, aprenderle esa entrevista, y este video o estos videos también son para que los creadores de contenido pues también tomen un poquito de nota de esto, de los errores que algunos hemos tenido, pues que les sirvan a ellos. En ese video pues obviamente no iba comenzando, mi idea de monetizar pues era muy lejana. Entonces yo lo que quería era que el video sea más atractivo. Ya sabía que el audio estaba mal por el tema de los pájaros. Entonces quise ponerle de fondo música de La Dinastía. Según yo le había bajado mucho los decibeles y un poquito la había distorsionado para que no la reconociera como copyright, pero fue algo que en mi mente no era, pero fue algo que todavía no en realidad en que si me iba a funcionar para monetizar más adelante o no. Pues bueno,
cuando, bueno, más a futuro, cuando logro monetizar, ese video no se puede por los derechos de autor, por el copyright. Pues algo, es el único video que no lo tengo así. Entonces es algo que aprendí, que en ese momento no le vi importancia, pero si tú como creador piensas a futuro, pues son cositas que debes ver. A lo mejor me ayudó que de fondo estuviera la música de La Dinastía, pero me ayudó para hacer un poquito más viral ese video, pero me perjudicó por el hecho de no poder monetizarlo más adelante. Y pues en esa entrevista les digo, aprendí eso y también me generó pues una amistad, de verdad una amistad buena con don Efraín Toledo, con el cual hemos hablado ya de hacer la segunda parte, pero pues por diferentes cuestiones no se ha podido realizar. En el caso de don Néstor Salgado, la entrevista con don Néstor pues fue, bueno, yo sabía que don Néstor venía a las fiestas de Tuzantla, entonces me contacto con ellos, me contacto con su hijo, don Armando, amigo también, le mando un saludo, y pues cuadramos. No recuerdo cómo estuvo el show, pero no sé si era un lunes o un martes, entonces ellos se iban a presentar y yo voy. Y ya cuando a la hora de ver en dónde nos íbamos a poner y todo eso, y quería contactarles, me doy cuenta que la presentación de ellos en el stand de Tuzantla era el siguiente día. No manches, entonces fui de embalde a Tuzantla ese día porque no me había fijado, no recuerdo si era por la emoción o andaba distraído en otras cosas, no recuerdo, pero no había visto que la presentación de ahí se iba a hacer hasta el siguiente día. Pues ya me regreso de Tuzantla a Limón y ya pues el siguiente día ahora sí se arma la entrevista. En esa entrevista he visto varios comentarios donde unos piensan que es música de fondo puesta por mí y otros que no respetaron un poco las personas de la música que tenían. La realidad fue que nosotros realizamos esa entrevista momentos antes de que ellos se presentaran en el stand de Tuzantla, entonces había música pues en la bocina y de fondo, pero fue algo rápido, porque si bien era la única forma de poderlos contactar, pues era estando aquí en Tuzantla, pues también me perjudicó porque los tiempos eran un poco más, pues la entrevista dura como 30 minutos a lo mucho. Normalmente ahorita los que ya están acostumbrados a ver mis videos, pues duran más de 1 hora, hasta a veces más de 2 horas. Y en ese entonces, pues la entrevista fue un poco apresurado hacerlo con lo que tenía. Don Néstor sí se dejaba platicar y él contaba bien sus anécdotas, pero sí los tiempos eran muy medios, entonces llega un punto en el que don Armando pues hace la seña y que ya se iban a presentar y creo que salió bien. Fue una entrevista, me gustó mucho en lo particular, pero creo que de haberla planeado de mejor forma pues hubiéramos sacado más provecho. No le he mencionado todavía a Armando ni a don Néstor, pero ojalá también con ellos hacer una segunda parte. Digo, quiero volver a hacer como segundas partes de las primeras entrevistas que realicé, principalmente a estas tres, que fue de Quique, de don Efraín y don Néstor. Y en el caso de don Néstor, más bien hacerla amplia como una entrevista a los hermanos Salgado, amigos también que tengo en este medio y con los cuales ya hemos trabajado varias veces en videos en vivo, en diseños, y por ahí hemos hecho pues varios trabajos en conjunto. También pasando al siguiente tema del que les quería mencionar, no sé si a raíz de la entrevista de Tommy Huerta, por ahí surgieron varios comentarios y varias publicaciones en Facebook sobre todo, donde acusaban a los entrevistadores, ¿no? Me adjudico a mí, o les se pueden decir, ¿te quedó el saco? Pues sí, porque me etiquetaron, en donde hago alusión a que entrevisto exintegrantes de una agrupación. Pues no sé si ellos creen que con la idea de hablar mal o algo así, pues nada que ver. Yo lo comenté precisamente en ese post donde me etiquetaron, en donde pues verdaderamente tanto en el caso de Tommy como en el caso de otros de los entrevistados que he tenido, pues si bien han sido exintegrantes de otras agrupaciones, no lo hago y no lo he hecho ni lo haré jamás con esa intención. Vaya, si ustedes ven mis entrevistas, y les digo a las personas o a la agrupación que creyó esto, si ustedes ven mis entrevistas,
hago una línea de tiempo igual con todos. Platico o pregunto de sus inicios, de los grupos en los que han estado, de la actualidad y lo que se viene más adelante. Entonces, esos músicos pues han estado en esa agrupación, entonces obviamente, oye, tu paso por tal agrupación, no, pues tal. Y siempre reitero, pues es responsabilidad de ellos lo que se mencione o no durante el podcast. Entonces también en ningún momento me dicen, oye, pues quiero quitarlo, no. La pregunta es abierta. ¿Cómo fue tu paso por esta agrupación, tus mejores y peores momentos? Y siempre es una pregunta abierta. Reitero mucho esa parte en donde a lo mejor esa agrupación considera que se le hace pues a lo mejor una mano publicidad, jamás. Al contrario, ojalá y algún día pudieran darme la oportunidad de poderlos entrevistar y saben perfectamente a la agrupación a la que me refiero, porque es una de las agrupaciones más grandes de la región de Tierra Caliente. Entonces poderlos entrevistar pues dentro de la corta carrera de creador de contenido que tengo, pues sería uno de los logros más grandes. Así como he entrevistado a esos músicos donde pues se han expresado de alguna u otra manera de ellos, pues también he entrevistado a otros grupos, también he entrevistado a otros artistas que han estado en otras agrupaciones. Se les pregunta obviamente por esas agrupaciones porque estuvieron en ellas. ¿Cómo fue tu paso por tal? ¿Cómo fue tu paso por tal? Entonces, meramente, y reitero, es responsabilidad de cada entrevistado lo que se quiera platicar. Siempre digo que donde sí me vería mal es donde hiciera algunas preguntas o algunos comentarios intentando hacer que los entrevistados se vayan por una sola línea, como intentando meter más cizaña, como intentando hacerlos que su opinión se vaya por una sola brecha, pero no es así. Cuando termino de hacer la pregunta y ellos terminan de dar la respuesta, cambiamos a lo que sigue. Nunca extraigo como lo que ellos están mencionando para meter un poquito más de cizaña. Oye, y entonces es así como ellos trabajan, o entonces, oye, se te trató mal en ese aspecto, oye, te saliste entonces por temas de dinero, cosas así. Jamás hago alusión a nada de eso. Simplemente es una pregunta que viene en el repertorio cuando entrevisto a un cantante que ya es solista, a un músico que tiene su propia agrupación. Pues simplemente es preguntar por los grupos en los que ha estado para después dar pie a la agrupación o al proyecto que tienen actualmente. Solamente quería dar mi opinión respecto a esos comentarios que se realizaron ya hace algunas semanas en Facebook y en los cuales se me etiquetaron a mí y a otro personaje que tiene su página y también entrevista. Entonces cada quien tiene su postura y cada quien podrá decir lo que quiera, pero en el caso mío jamás he hecho con la intención de hacer caer mal a nadie. Jamás eso creo no me pasa por la mente. Los entrevistados que me conocen platicamos previamente a una entrevista, después nos quedamos charlando, nos quedamos conviviendo también al terminar la entrevista. Pues me conocen de qué forma trabajo, de qué forma pues realizo las entrevistas, de qué forma se hace la plática. Y es por eso que he sentido que he tenido también un buen apoyo por parte de mucha gente, porque son pláticas, no son tanto entrevistas, no son tan forzadas. Entonces ellos saben de qué forma la realizo y les invito precisamente a que si quieren conocer también, pues la invitación está abierta. La invitación está abierta para poder algún día entrevistarlos. Y así como esta anécdota, también quiero invitarlos a seguir consumiendo mi contenido, a seguir consumiendo mis entrevistas. En Spotify también me pueden encontrar a través de mi podcast en Edmundo Badi, igualmente en mi canal de YouTube, y también apoyar este tipo de videos y este tipo de anécdotas, que se vendrán muchas más adelante. Quiero platicarles de un poquito de los proyectos, este canal, cómo evolucionó y cómo se convirtió meramente en entrevistas. Quiero platicarles pues de todas las anécdotas que hay detrás de todas las anécdotas que hay detrás de todas estas entrevistas y estos videos que he realizado, que vaya que hay unas muy buenas. Bueno, por si más me despido, un abrazo enorme y mucha salud para todos. Gracias.